y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Dígale lo que harás en mí. Gracias, Señor, porque será grande tu gloria sobre nuestras vidas, porque te manifestarás a un pueblo que te ama, a un pueblo que te cree, a un pueblo que confía en ti, Señor. Gracias porque tu reino se establece en este lugar, la manifestación de tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor. Levanta, oh Yahvé, tu propio nombre en esta casa, y levanta a Jesucristo en este lugar, y que tu nombre, oh Señor, sea muy glorificado. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor, porque Él establece su reino. Aleluya, aleluya. Sí, estaba yo leyendo un versículo en la palabra de Dios en Isaías 1:15. Me llamó mucho la atención, que dice así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Entonces, Dios, en alguna situación que vivimos como cristianos, a veces no va a oír nuestra oración. Y no va a ser por Él, sino va a ser por nosotros. Hay siempre el causa, motivo y razón de que nuestras oraciones no lleguen hasta Dios, o Dios sí las escucha, pero no quiere actuar en ellas, no les responde, debido a que hay pecado en el Hijo de Dios. Hay muchas circunstancias, a veces falta de fe, a veces hay circunstancias de rebeldía, a veces hay circunstancias de pecados que no quiere uno dejar. Hay motivos egoístas, a peticiones que son contrarias a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, es muy importante que incluso en situaciones de que maridos o esposos que maltratan a su esposa, dice la palabra de Dios que si tú tratas mal a tu esposa, si le hablas porque me ha tocado que hay hombres muy, según estos, rectos o muy buenos, pero hablan muy duramente con la esposa, y a veces las palabras son más duras que un golpe, más duras, son más fuertes que un maltrato. Entonces, con las palabras se pueden, dicen en la Biblia que hay palabras que son como un golpe de espada. Entonces, es muy importante que tratemos a las esposas con amabilidad, y también al revés, o sea, que la esposa trate bien al esposo. Dice en 1 Pedro 3:7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, o sea, para que no haya problema con tus oraciones. Entonces, hay muchas cosas que debe de uno enderezar: ser obediente, ser uno recto, andar derecho con Dios. ¿Por qué? Porque a veces dice la palabra de Dios que nosotros tratamos de justificar nuestro pecado o sobornar a Dios por medio de oraciones. Entonces, queremos tratar de ocultar, de sobornar a Dios, de dar, por medio de oraciones tratamos de ocultar nuestra vida pecaminosa. Y dice la palabra de Dios en Isaías 59, del 1 al 2. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el punto importante es que debe de tratar el hombre el pecado, tratar los asuntos que están mal en el corazón del hombre, debe de manejarlos uno con justicia. Si está uno cometiendo una injusticia, uno tiene que dejar de hacerla. Uno tiene que dejar de tener efectos en su comportamiento. No es solamente tener una apariencia de ser muy bueno y de ser muy buen cristiano y de parecer buen cristiano, incluso de orar y de dar ofrendas y todo eso. Dice Isaías capítulo 1 del versículo 15 al 18, tienen algo muy importante. Dice: cuando extendéis vuestras manos, o sea, cuando estemos orando, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no iré. Isaías 1 del 15 al 18. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice: lavaos y limpiaos. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Deja de ser maloso. Deja de portarte mal. Deja de hablar feo. Deja de ser malcriado. Deja de maltratar a la gente. Dice: quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended. ¿Qué dice? Aprended. Debemos de aprender. ¿Cómo aprende uno? Leyendo la palabra de Dios y haciéndola. O sea, leyéndola y haciéndola. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. O sea, si te acuerdas que lastimaste a alguien, si te acuerdas que ofendiste a alguien, ve y pídele perdón. Arréglate con él, porque eso va a permitir que tus oraciones sean escuchadas. Dice: haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, si quieres y oyes, si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Pero si no quieres y eres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es dura la palabra, pero es una gran verdad. Nosotros, nuestras oraciones a veces rebotan en el techo, porque no estamos viviendo conforme lo que somos. No hay una coherencia en lo que aprendemos, en lo que estamos viviendo, con lo que hablamos y cómo nos comportamos. Debemos de ser coherentes, debemos de ser justos, debemos de ser, en lugar de ser malosos, debemos de ser buenazos. En lugar de ser feos, debemos ser lindos. En lugar de ser como el diablo, debemos de ser como Cristo. Debemos de buscar hacer las cosas correctamente para que nuestro Dios, que el fin de nuestra salvación sea la santificación. Dice que tenemos un llamado para ser santificados. Los voy a mencionarlos en 2 de Timoteo 1:9 y en 2 de Tesalonicenses 2:13. Menciona que tenemos un llamamiento para ser santos, para santificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra vida cristiana debe de ser una cruz en la cual nosotros debemos obedecer a Dios. Dice en todo el Evangelio, en los 4 Evangelios, está lleno de versículos que dice que debemos de tomar una cruz. Nosotros cuando pensamos en la cruz de Cristo, pensamos en la cruz histórica, en la cruz donde murió Cristo, pero no, hay una cruz eterna, una cruz que existía desde antes de la cruz histórica. Y esa cruz es la cruz de la obediencia.
Dice, si alguno es digno de mí, tome su cruz y sígueme. Y dice que no es el que le diga Señor, Señor, o el que diga yo hice esto, yo lo hice el otro. Dice, el que es obediente y hace la voluntad. El que hace la voluntad permanece, dice 1 Juan, para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios es el que va a estar con Dios siempre. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, el no ser rebelde, sino ser obedientes, el buscar, no solamente el saber las cosas, sino el hacerlas. Entonces queremos utilizar a veces nuestras ofrendas como sobornar a Dios. Queremos sobornarlo por medio de ofrendas, manipularlo por medio de oraciones, y no es así. No podemos esconder nuestro pecado. Siempre debemos de presentar delante de Dios. Mi pecado está delante de ti. Delante de ti está presentarnos ante Dios como somos, sinceramente, y decirle, Señor, me equivoqué, he hecho esto mal. Si Adán se hubiera presentado desnudo como estaba, pero desnudo del alma también, y le hubiera dicho, Señor, hice esto malo, yo soy el único responsable. No, nada hubiera pasado. Fíjense, me estaba viendo la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial perdió Japón y se presentó ante MacArthur para rendir a Japón, y se querían esconder los japoneses porque lo tenían como un líder muy sublime, ¿verdad? Se presentó y dijo, yo soy. Se presentó de frac, de traje, bañadito y todo. Se presentó ante MacArthur, que era el encargado del gobierno de Japón, y le dijo, quiero decirle que yo soy el único responsable de esta guerra. Y no era cierto, pero él se echó toda la culpa. Dijo, yo soy el único responsable, y está aquí, quiero decirle que está mi vida para pagar por esta guerra. Entonces él se dio cuenta, dice que Japón tenía un verdadero emperador, y lo dijo, yo lo voy a sostener a usted. Digo, para que usted, el alma y el ánimo de los japoneses no se caiga, porque fue un hombre sincero, un hombre que tomó más de su responsabilidad y dijo, yo me equivoqué, esta guerra yo estoy dispuesto con mi vida a pagar por ello. Entonces dice Isaías 1:13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son vuestras fiestas, son fiestas solemnes. Entonces todo eso, todo lo que queramos traerle ante Dios no va a ser aceptado si no corregimos, si no nos presentamos delante de Él y corregimos la desobediencia, la rebeldía, la maldad, la injusticia, el adulterio, el robo, la violencia, la inmoralidad. Entonces todos esos puntos que queremos esconder por medio de oraciones y por medio de ofrendas deben de arreglarse delante de Dios. Deben de arreglarse. Lo primero es hacer la voluntad de Dios, porque dentro del reino de los cielos hay una ley, y esa ley es, todo el que quiera estar dentro del reino de los cielos debe hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos con la intención y con el deseo de santificarnos, de tener una vida, porque después de la salvación viene el proceso de santificación. En el proceso de salvación nosotros no hacemos nada, todo lo hace Cristo. Cristo nos justifica, Cristo nos redime, Cristo nos transforma, Cristo nos da el nuevo pacto, Cristo nos da la regeneración. Todo eso es preparación. ¿Para qué? Para que ya, estando yo en la voluntad de Dios, me santifique. Y el proceso de santificación es hacer de nosotros un proceso durante nuestra vida de madurez espiritual, en que dejemos de ser lo que somos para ser en un proceso en la imagen y semejanza de Cristo. Ese es el chiste, ese es el motivo y causa y razón de nuestra existencia. En Efesios 1, en Romanos 8, en Efesios 4, en Gálatas 4, todos esos capítulos dicen
que nosotros fuimos hechos y estamos aquí para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, en Hebreos 2. Entonces, todo lo que nuestra vida está hecha para que nosotros seamos procesados y transformados de ser lo que somos a ser lo que Dios quiere que seamos. Hay historias muy interesantes que quiero yo mostrarles sobre lo que es verdaderamente el hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo bien. No hay que quedarnos a medias. Hay que hacerlo la voluntad de Dios, porque a veces el querer hacer las cosas de Dios debemos de hacerlo con excelencia y bien. Dice, hay una escena muy interesante que me gustaría platicarles acerca de Saúl. Saúl, Dios le indicó que destruyera un pueblo, que destruyera el pueblo de Amalek. Amalek era un pueblo que había tenido episodios muy crueles con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios venía, que salió de Egipto, iban toda la caravana, eran un montón de gente, miles de miles, creo que eran como 4 millones por el desierto, y atrás se quedaban las mujeres y los niños. Los niños andan despacito, no andan igual que los hombres, entonces se quedan las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermitos. Entonces iba atrás lo que era lo más delicado. Y Amalek era un pueblo que venía del descendiente de Esaú, y ellos tuvieron como pueblo, como nación, el odiar, vivir para odiar al pueblo de Israel. Entonces cuando iban, atacaron por la retaguardia, o sea, bien cobardemente, bien malos, fueron y empezaron a matar a los niños y a las mujeres. Entonces atacaron la retaguardia, y eso es en un campo de batalla es un signo de cobardía y de bajeza. Entonces se hizo una batalla en la cual Moisés vio que era una lucha espiritual. Era Satanás atacando la obra de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo era que prevalecía? Cuando Moisés estaba en la batalla, estaba Josué con las huestes de Israel peleando contra los amalecitas, y Moisés, cuando levantaba las manos, y el pueblo empezaba a vencer. Pero cuando se cansaba y las empezaba a bajar, los amalecitas empezaban a vencer al pueblo de Israel. Entonces, para eso, Ur y Aarón lo sentaron sobre una roca a Moisés y le sostuvieron las manos. Y así, con las manos en alto, adorando a Dios, se venció a la tribu de Amalek. Amalek significa lo que el diablo ha hecho en una nación y cómo ataca lo débil. También a David estaba en Siclag. Estaba David con sus hombres, y tuvieron que salir a hacer un trabajo del rey, y cuando ellos estaban fuera se quedaron las mujeres y los niños, y no dejaron quien los cuidara. Entonces, en eso, ¿quién creen que los atacó? Los amalecitas, porque siempre era su condición. Era cuando estaban ya las mujeres y los niños, llegaron y se las llevaron y dejaron todo destruido, todo quemado. Dice que cuando llegaron David con sus hombres, lloraron tanto cuando vieron que se habían perdido sus esposas y sus hijos. Lloraron tanto hasta que ya no pudieron llorar. No más que, dice, David se fortaleció en el Señor y pidió dirección a Dios. Le dijo Dios, ve y búscalos. Entonces, bajo la indicación de Dios, fue y los recuperó. Pero todo eso hizo que esa forma cobarde y esa forma de ser siempre atacados era una constante, porque constantemente ellos no presentaban batalla directa, sino que era siempre estar en esa constitución, estar chupando la sangre, como decía mi mamá. Ya no me chupes la sangre. Entonces estaban dándole lata al pueblo de Israel cobardemente.
Entonces Dios le dijo a Saúl, ve al pueblo de Amalek y bórralos, no dejes nada, porque es pueblo maldito, destruye todo, hasta los caballos, los burros, todo, destruye todo, deja todo, porque fue una indicación de Dios. Entonces, lo hizo así Saúl, fue, pero dijo, tenían unas vacas muy que dijo, qué desperdicio, ¿cómo vamos a matarlas? Entonces, llegaron y mataron todo lo que estaba feo, flaco y pulgoso, y se quedaron con lo bueno, con lo que estaba bonito, esto no, y no siguieron la indicación de Dios. Pero no era una guerra normal, era una guerra espiritual, era algo espiritual, era una orden de Dios. Dios les había dado la victoria desde antes. Entonces, si Dios te manda, ya te dio la victoria, ya ganaste, pero tienes que hacer lo que Dios te manda, porque si vas a cometer un acto así tan delicado, debes de saber que si Dios te va a ayudar, tienes que hacer exactamente lo que Dios te dijo. En 1 Samuel 15, del 8 al 9, lo vamos a leer. Y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Entonces, no hicieron la voluntad de Dios, y esta fue la culpa a Saúl. En el transcurso, no más que no lo hice para no llenarnos de tanta información. Saúl se hizo un monumento cuando tuvo esta victoria, un monumento a él, no a Dios que le dio la victoria. Entonces fue Samuel y se dio cuenta de lo que hizo, y se puso muy triste porque se desobedeció a la voz de Dios. Y dice en 1 Samuel 15, del 22 al 23, le dijo, tú desechaste la palabra de Dios, le dijo a Saúl, tú desechaste la palabra de Dios, y así como desechaste la palabra de Dios, Dios te desecha a ti como rey. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero la hacemos mal, a veces Dios nos puede desechar como siervos de Él. Dice en 1 Samuel 15, del 22 al 23, Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas, como en quien se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Entonces, aquí es muy, muy importante. Saúl, siempre que Dios le mandaba hacer algo, siempre Saúl lo hacía mal. Y siempre había un menosprecio a las cosas que Dios le mandaba. Él se levantó contra los filisteos y se levantó con todo el pueblo. Y iba a venir Samuel a hacer sacrificios. Samuel era el sacerdote. Entonces se empezó la gente a desesperar, y él se desesperó y él presentó el sacrificio. Él es rey, pero no estaba él para hacer sacrificios a Dios. Entonces le dijo Samuel, ¿qué has hecho? ¿Por qué has presentado el sacrificio delante de Dios si tú no eres el encargado? Digo, es que la gente se empezó a desesperar y pensé que se iban a ir. Entonces dijo, ¿qué mal has hecho? Pero Dios le perdonó esa, pero ya la segunda ya no. Dios te perdona la primera, pero la segunda, si tú sigues insistiendo, Dios te va a cortar. Porque el que en el reino de los cielos siempre debe ser un obediente. La obediencia. En el reino de los cielos siempre se hace la voluntad de Dios. Si tú la primera vez te equivocas, Dios va a tener una consideración, pero dos no. No hay nada que la tercera es la vencida. Con Dios, nomás una. La segunda ya entendió Dios. No estás dispuesto a obedecer y no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, Saúl no estaba dispuesto. Él se rebeló contra Dios. Entonces, Dios
lo desechó como rey. Esto es muy importante porque nosotros debemos de saber qué hacer, que nosotros cuando presentamos siempre delante de Dios como siervos o a hacer su voluntad, debemos de saber que debemos de hacerla siempre con la intención de hacer todas las cosas, serle agradable a Dios y hacerlas bien. No buscar en el trabajo del Señor, en nuestra vida diaria, una ganancia o ser ventajosos, porque Dios, Él siempre nos va a dar premio y nos va a dar su bendición, pero primero tenemos que obedecer, primero que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó, ser obedientes y ser fieles a Dios. El arrepentimiento, Dios nos da una provisión en la cual si nosotros cometemos errores, si nosotros tenemos una vida de pecado que queremos esconder con oraciones o con ofrendas, Dios nos dice, arrepiéntete. Hay una provisión. La provisión del arrepentimiento nosotros no la entendemos porque pensamos que arrepentimiento es igual que remordimiento. Es tener, ponerse triste porque hicimos las cosas mal y ese es cuando hablamos de arrepentimiento sentimos que es eso y no es eso. El arrepentimiento no es igual que remordimiento. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno hace las cosas mal delante de Dios, siente tristeza. Pero la tristeza que es de Dios nos hace un llamado a arrepentirnos y a volver a hacer las cosas bien. Pero la tristeza que viene de parte del mundo nos da un sentimiento de derrota y nos da un deseo de morir o de suicidio. Dice, nosotros lo vemos en el ejemplo en el último día en que estuvo Jesús con nosotros, 2 apóstoles se portaron muy mal, Judas y Pedro. Judas lo vendió y Pedro lo traicionó. Y los dos tuvieron mucha tristeza. Uno la tuvo para muerte y el otro la tuvo para arrepentimiento. Dice en Mateo 3, ya se me perdió. En 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 menciona esto que les estoy mencionando. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es la depresión, la frustración. Es la que sintió Judas. Judas sintió la tristeza del mundo porque no era de Dios. Pero Pedro sintió la tristeza de Dios y lo hizo arrepentirse y eso lo hizo salvar su vida. Nosotros debemos de saber que en el mensaje de Dios, el arrepentimiento es el primer punto que debemos de tener nosotros como referencia. O sea, es lo primero que dentro del fundamento de la doctrina cristiana, el arrepentimiento es lo primero que debemos de hacer. Fe y arrepentimiento. Cuando uno es salvo, primero debemos de arrepentirnos. Dice en Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos, esos son los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la ¿qué? Perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. O sea, pone en primer lugar el arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, el primer fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. Cuando dicen que antes del ministerio de Jesucristo estuvo el ministerio de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Fue el que anunció, el que preparó el camino para el Señor, lo preparó. Entonces, Juan el Bautista, ¿cuál era su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
viene en Mateo 3, del 1 al 3, dice, Mateo 3, del 1 al 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que esa era la preparación, preparar a la gente para que se arrepintiera de todo lo que había hecho. En el arrepentimiento ya después llegaba la salvación. La salvación ya viene todo lo que es el equipamiento que Cristo nos trajo en la cruz. ¿Qué es el equipamiento? La justificación, la regeneración, la redención. O sea, todo lo que la cruz nos trae y que nos trae el nuevo pacto, la vida del corazón nuevo, todo eso viene. Pero lo primero es el arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, no puedo empezar. Se empieza con el arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor con arrepentimiento. Bueno, metieron a Juan el Bautista a la cárcel. Entonces, enseguida, ese es en el Mateo 3 y en Mateo 4, ya empieza Jesús, el ministerio de Jesús. ¿Y cómo creen que empezó Jesús el ministerio? Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan el Bautista trajo el mensaje de arrepentimiento y Jesús también. O sea, el mensaje de arrepentimiento es lo primero que tenemos que pensar. Pero la palabra arrepentimiento en el griego es metaneo. Y metaneo debe de saber que es nuevamente. Nosotros lo que es el arrepentimiento es un cambio de dirección en nuestras vidas. Es el primer fundamento, arrepentimiento de obras muertas. Es metaneo, nuevamente. Entonces, si yo voy para allá, el arrepentimiento es decir, ahora voy para acá. Es lo que hizo Saulo cuando Dios lo tumbó, que iba en el camino a Damasco, que lo tumbó y que se cayó. Entonces vino el resplandor, se quedó ciego y todo. Entonces cuando le dice, ¿quién eres? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces le dijo Saúl, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hizo? Un cambio de dirección. Y el cambio de dirección se vio drástico. Así ese mismo cambio de dirección debe ser en nuestras vidas. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros estamos mal, Dios quiere que en el arrepentimiento, metaneo, cambiemos de mente y dejemos de ir a donde vamos mal para hacer las cosas bien. Saber que estoy equivocado, bueno, ya estuvo, vamos a hacer las cosas bien. Saber que estoy en un pecado escondido, bueno, Dios no me responde. Entonces, cuando yo tengo la respuesta de Dios, yo tengo que buscar hacer las cosas bien, cambiar, arrepentirme para que mis oraciones sean, bueno. Entonces, el cambio de mente, el cambio de dirección, el arrepentimiento es lo que Dios quiere, que dejemos de ir a la dirección equivocada y que vayamos ahora a la nueva dirección. El arrepentirse debe de haber un cambio de actitud. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios le preparó de antemano para que anduviéramos en ella. El cambio de mente y de corazón nos prepara para tener el cambio de nuestra vida. El arrepentimiento, aunque esto en lo principio, tiene que ser gradual. El arrepentimiento debe ser constante. O sea, no es para que nos arrepentamos. A veces pensemos, yo me arrepentí y ya ahora soy cristiano. Y no, el arrepentimiento es algo constante. Todos los días, si es necesario, me tengo que arrepentir. Tiene que ser algo progresivo y algo que vaya cambiando mi vida. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido que el que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos en el proceso de ser perfectos, estamos en el proceso de ser como Jesús.
debemos de entrar a un proceso de arrepentirnos. El proceso de arrepentirnos no es estarnos sintiendo un sentimiento de culpa que nos haga estar tristes, sino debe decir, yo debo de ser mejor cada día y debo de dejar de ser lo que soy para hacer lo que Cristo quiere que haga. Entonces, la tristeza me lleva al cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento me lleva a una actitud de mi corazón. Mi actitud de corazón es hacer la voluntad de Dios, hacer el propósito, tomar la cruz de Cristo. O sea, tantos versículos que nos dicen que debemos de tomar la cruz. ¿Cuál es la cruz? La obediencia. Hacer lo que a Dios le agrada, saber y hacerlo. Conocer la voluntad de Dios y hacerla. Eso va a provocar en nosotros una transformación. Y nosotros somos transformados y esa transformación debe ser constante, continua y progresiva para ser como Cristo. Nosotros cuando vemos lo que es el proceso de santificación, vemos que el proceso de madurez espiritual, en primera epístola de capítulo 2 de Juan, menciona que somos como niños. Y cuando somos como niños es cuando recibimos a Cristo, que somos salvos. Pero cuando uno es niño, no hay mucha diferencia con el que es esclavo. Pero dice, conforme vamos madurando y nos vamos haciendo jóvenes, entonces vamos, dice, venciendo a Satanás. El vencer. La vida el llamado a la santificación es un llamado a vencer. ¿A qué vencer? Vencer la tentación por medio del Espíritu Santo. Vencer mi iniquidad. Vencer el pecado que traigo yo en mi familia. Vencer el mal carácter. Vencer las malas palabras. Vencer el ser chismosón. El ser malosón. El alegrarme cuando a alguien le va mal. El vencer eso. Y el vencer es ser como es Jesús. El empezar a amar. Y que el amor de Dios sea sobre nosotros. El vencer la tentación. El dejar de ver, el dejar la inmoralidad. Eso es vencer. Una vida de victoria. Que puede ser que a veces quisiéramos que fuera rápido, pero si tenemos una victoria cada día, nosotros estamos en una etapa de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, y pasamos a ser jóvenes espirituales. Y después pasamos a ser padres espirituales. Ya cuando nosotros empezamos a tener hijos espirituales, cuando empezamos a llevarles el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación a la gente, el mensaje de discipular para que conozcan la palabra de Dios y para que la disfruten. Porque solamente disfrutando y siendo feliz con la palabra de Dios es que podemos dejar de desear el pecado. Porque dice que el pecado es como una adicción, como deseos engañosos, como un vicio. Entonces, el vencer eso solamente se logra agarrándole el gustito al Espíritu Santo y a las cosas de Dios. Dice que cuando David fue ungido, dice, y el Espíritu Santo se depositó en David y nunca se separó de él. ¿Por qué? Porque David, aunque era un niño, supo agarrarle el gusto al Espíritu Santo. En cambio Saúl, que ya era más viejo, cuando recibió la unción, profetizó y anduvo anduvo contento con las cosas, con la unción espiritual, pero después la dejó, prefirió las cosas del mundo. Pero David no. Él cometió muchos errores, David, pero él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le agarró el amor a Dios. Y la clave de esto, hermanos, es que si tenemos la unción del Espíritu Santo, busquemos darle un cuidado y una provisión por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración, por medio de estar orando, estar creciendo, estar cuidando en un proceso de arrepentimiento continuo.
de tener un cambio de mente, que nuestra mente se llene del Espíritu Santo. Porque nuestra mente, que es nuestra alma, está hecha y está fabricada y está diseñada para estar obediente al Espíritu. Está hecha para que el Espíritu mande sobre ella. Si la mente, si nuestra alma no está subyugada al Espíritu, no es eso para lo que fue hecha, y va a ser subyugada por el mal, y va a ser tomada por Satanás. Entonces, nuestra alma, nuestra mente debe someterse al Espíritu de Dios y agarrarle el gusto al Espíritu de Dios y ser feliz con el Espíritu de Dios. Y ese empieza un crecimiento y una alegría, y cada vez vamos a necesitar más a Dios y menos el pecado, y menos la iniquidad, y menos los vicios que adquirimos de Adán, la herencia de Adán, que tenemos el mal genio del abuelo, el adulterio de la abuela, malas palabras de la tía. O sea, toda esa iniquidad que viene de nuestra familia, que lo traemos en el pecado, desde Adán. Todo eso, irlo venciendo, irlo por medio de la metaneo, por medio del arrepentimiento y por medio del cambio de mente. ¿Por qué? Porque si Dios ve nuestro corazón y ve que estamos en la lucha, porque dice que el que es joven está en la victoria, es el que vence. Si estamos en la victoria y en la lucha y estamos venciendo, Dios va a abrir los cielos y va a escuchar nuestras oraciones, y vamos a tener todo el apoyo de Dios para poder vencer y poder salir adelante. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase, y quiero que nos pongamos de pie. Quiero hacer un llamado a todos los hermanos que necesiten arrepentirse, que tengan sobre ustedes una carga. Es decir, no he podido vencer, no he podido quitar esa maldad que hay en mi corazón. Batallo a veces con el mal carácter, batallo con ver cosas que no debo de ver, batallo con las malas palabras en mi alma. Como dijo Isaías, ay de mí que soy hombre sucio de lengua, sucio de labios. O sea, cada quien tenemos nuestro punto débil. Yo no les voy a decir el mío, eso es cosa entre Dios y yo, y ustedes no tienen por qué decirme el suyo. O sea, eso es cosa entre Dios y ustedes, pero eso tiene que vencer, eso tiene que ser vencido y tiene que ser anulado, para que sus oraciones no tengan estorbo, para que sus oraciones no reboten en el techo, sino que Dios las oiga. Dios quiere ver en cada uno de nosotros un corazón que le eche ganas, un corazón que tenga ganas de cambiar y dejar de ser lo que es para ser lo que Dios quiere que seamos. Él quiere que seamos a la imagen y semejanza de Jesús. Ese es el motivo de nuestra existencia. Nosotros fuimos, dice en Efesios 1, que fuimos escogidos desde antes de la creación. Hay un llamado en nuestras vidas para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo. En este proceso, el arrepentimiento es lo primero. El arrepentimiento es lo primero. Y el arrepentimiento en la palabra de Dios es cambio de mente. Es decir, yo hoy voy a cambiar. Hoy voy a ser mejor. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos lo que está mal en nosotros. A veces queremos esconderlo, o a veces no queremos que Dios lo trate, pero debemos de ofrecerlo como un sacrificio en la cruz. En la cruz es morir
Porque la cruz es sufrir en lo natural para vivir y tener gozo espiritual. Entonces, tomemos nuestra cruz y estemos dispuestos a dejar a veces lo que más nos gusta, porque a Dios no le agrada. Y debemos decir: Dios, yo quiero ser cada día más como tú. Quiero ver las cosas como las ves tú. Quiero sentir y quiero tener el corazón limpio. Como dijo David, el anhelo de David: dame un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí, un espíritu recto. Qué bonito es ser limpio. Es uno bien recibido cuando en el corazón de uno hay limpieza y hay el Espíritu Santo. Eso te transforma, eso te hace ser agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Te hace que seas bien recibido, hace que seas cada vez más maduro, y sobre todo, tus oraciones, tus peticiones van a estar delante de Dios, y Dios te va a conceder todos los deseos de tu corazón. Voy a invitar a todo aquel que quiera arrepentirse personalmente de algo que sientan que Dios necesita cambiar, que por favor pasen y vamos a orar por ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos perdones, Señor. Traemos delante de ti, Señor, nuestro corazón. Danos, Señor, un corazón limpio. Danos una conciencia limpia delante de ti, Señor. Permítenos vivir en victoria, Padre Celestial, para así poder desarrollar y crecer delante de ti, para que mis oraciones tengan autoridad, para que mis oraciones no sean estorbadas, para que mi oración sea poderosa para vencer la enfermedad, para vencer cualquier, Señor, necesidad. Dame la victoria, Padre Celestial. Pero primero me arrepiento, Señor. Me arrepiento profundamente de lo sucio, de lo malo, de haber hecho las cosas mal, de haber hecho daño a mi semejante, de haber lastimado a mi familiar, de haber sido repulsivo delante de tus ojos, de haberte ofendido, Señor, diciendo esto o pensando aquello. Yo quiero, Señor, tener un corazón limpio, tener una mente agradable. Yo te ruego, bendito Padre Celestial, hazme agradable delante de ti, Señor, y dame la victoria. Dame tu Espíritu Santo para que pueda yo soportar y vencer cualquier tentación. Te ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo hoy venga y descienda sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y les dé la victoria. Hoy es la victoria. Llénanos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos da fuerza. Tu Espíritu Santo nos dé la oración, Señor, que nos dé la victoria. Porque sabemos, Señor, que nosotros, por medio de Cristo, nos permites vencer. Y traemos delante de ti, Señor, el arrepentimiento. Y para que tú nos hagas cada vez mejores en el proceso de ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendice a tu pueblo. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. No te